Saludos, estamos con 1 de Samuel, capítulo 10. En este capítulo veremos la historia de Samuel y Saúl cuando Saúl es ungido como rey de Israel. Recordemos en los capítulos anteriores, hagamos un pequeño repaso. Saúl había sido pedido o escogido por el pueblo prácticamente para ser consagrado rey. No le escogieron directamente a Saúl, sino que el pueblo pedía a cualquier hombre que los dirija, cualquier hombre que sea su rey. Sabemos que esto desagradó a Samuel porque Samuel sabía que el único rey a quien debía obedecer Israel era al Señor que estaba en los cielos y no a un hombre aquí en esta tierra. Terminando ya el capítulo 9, entramos al capítulo 10 y vemos cómo Samuel unge a Saúl con aceite, consagrándolo rey de Israel. Pero este era el comienzo de una de las situaciones más difíciles que se pueden atravesar en la vida de alguna persona que sirve a Dios, en este caso Saúl. Saúl comenzó siendo ungido por el Espíritu de Dios. La unción del Espíritu de Dios quiere decir la capacitación, el poder y todo lo que Dios te da a través de su Espíritu Santo para que vos puedas llevar adelante la misión que Dios te ha encomendado. La llenura del Espíritu Santo, como en el caso de Saúl, como nos relata la historia, después de haber sido ungido con aceite, Samuel tenía un grupo de profetas a quienes él enseñaba, y le dice Samuel a Saúl de que Saúl habría de encontrarse con esta compañía de profetas y Saúl habría de ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es justamente lo que le pasó a Saúl. Saúl fue lleno del Espíritu de Dios, pero a partir de aquel momento comenzó una historia que muchas veces se da también en la vida de muchos cristianos que comienzan una vida llena del Espíritu Santo y después terminan teniendo una vida de fracaso. ¿A cuántos no les ha pasado como le pasa o como le pasó en ese momento a Saúl? Sabemos la historia, creo que la conocemos. Saúl fue un rey a quien Dios le llenó de su Espíritu Santo, pero que terminó prácticamente totalmente destruido, su propia vida destruida y terminó muerto, él y su hijo. Ya vamos a ver la historia más adelante, pero para que vos redondees un poco más la idea, es lo que te estoy diciendo en este momento para que tomes conciencia de que muchos cristianos comienzan, así como Saúl, llenos de la presencia de Dios, llenos de capacidades, llenos de poder, profetizan, así como lo hizo Saúl, son llenos de poder de Dios, para poder enfrentar aquellas cosas malas, porque el objetivo era llevar al pueblo de Dios a una vida mejor. Y cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, el objetivo de Dios es llevarnos a una vida mejor, a una vida, como dice la Biblia, una vida abundante. Pero, he ahí la responsabilidad nuestra. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos da a nosotros llenura de su Espíritu y el poder de su Espíritu Santo, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que guardar, tenemos que mantener eso que Dios nos ha dado. Recordemos que los apóstoles decían que hay que mantener el fuego del Espíritu ardiendo en nuestros corazones y que no se debe apagar esa llama. Bueno, esto le pasó a Saúl. La llama del fuego del Espíritu de Dios ya no ardía más en su corazón. Y dice la palabra del Señor, nos cuenta esta historia en el capítulo 10, que Samuel fue a buscar a Saúl para presentarlo ante el pueblo, pero Saúl se escondió en aquel momento y no quiso dar la cara ante el pueblo. Seguramente, a partir de allí, Saúl habría de experimentar una vida nueva, pero no totalmente, porque vemos en esta actitud a un hombre con temores, a un hombre con miedos, a un hombre con dudas. Y el cristiano no debe ser así como fue Saúl. El cristiano debe ser decidido, y más si ha tenido
la llenura del Espíritu Santo, su mente ha de cambiar, sus pensamientos han de ser distintos, y todos sus temores, toda su vida vieja, su vida pasada, ha de quedar de atrás hacia el final. Todas las cosas han de ir cambiando y han de ir modificándose a medida de que el creyente es lleno del Espíritu Santo, no como Saúl, que tenía todavía temores, que todavía tenía miedos, que todavía tenía situaciones en su vida que le llevaban a ser un hombre temeroso ante los problemas. Saúl no quiso enfrentar al pueblo para ser coronado como rey, pero dice que el mismo Dios fue el que lo sacó del escondite y lo mostró ante el pueblo. Te voy a mostrar una imagen. Acá está ya saliendo de su escondite y siendo presentado por Samuel ante el pueblo. Dicen que Saúl era un hombre alto, más alto que todos sus conciudadanos, y allí están proclamándole rey. A partir de aquel momento, la vida de Saúl habría de cambiar. Seguramente Dios esperaba muchas cosas de un hombre a quien Él llenó con su Espíritu Santo. Así también Dios espera de nosotros, desde el momento en que nos llena de su Espíritu Santo, que comencemos a cambiar no solamente nuestro futuro, sino también el futuro de nuestros seres queridos, porque la llenura del Espíritu Santo no es para que nosotros nos quedemos con eso para nosotros mismos, sino también para compartirlo con los demás. O sea que lo que Dios hace en nosotros es para bendecir a los otros. Lo que Dios hace en nuestras vidas es para bendecir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y aún a aquellos a quien no conocemos, hablándoles de Cristo con el poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu de Dios, imponiendo las manos sobre los enfermos para que los enfermos sean sanados, orando por aquellos que sufren enfermedades, orando por aquellos que están en prisiones de oscuridad, orando por aquellas personas que están llevando una vida desastrosa, una vida lejos de los mandamientos del Señor. Recibimos la unción del Espíritu Santo para interceder por aquellos que sufren, para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas noticias. O sea que el Evangelio no es egoísta, el Evangelio es para ser compartido. El Evangelio y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es para que Dios nos lleve a nosotros y también a los que nos rodean a una vida mejor, a una vida nueva y a una vida diferente. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese fue también el propósito de Dios para la vida de Saúl. Pero Saúl, vamos a ver más adelante, que no lo pudo comprender. Espero que esto nos haga recapacitar, nos haga pensar de que una vez que Dios nos capacita y nos llena de su Espíritu Santo y nos da dones de profecía, de sanidad, de hacer milagros, discernir espíritus, sueños, revelaciones y visiones, usemos todo esto para la gloria de Dios y que este don no se apague en nosotros y que crezcamos en santidad, que crezcamos en comunión con el Señor, que crezcamos en conocimiento de Dios y en el amor de Dios en nuestros corazones. Espero que crezcamos cada día más y esto es lo que Dios nos muestra a través de este capítulo de Primera de Samuel. Nos vemos en Primera de Samuel capítulo 11.